Entrevistas. Bien, en este caso continuamos con la propuesta, arrancamos con las entrevistas y le damos la bienvenida a Marcelo Velázquez, es director ejecutivo de la Fundación Más Voces y gentilmente nos atiende. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Buenos días Mariana, buenos días Fabián, un gusto. Bueno, Marcelo, comentanos un poquito desde un primer momento, como para que la gente vaya conociendo qué es lo que es la Fundación Más Voces y después vamos a ir adentrándonos en algunos dichos, algunas expresiones del gobierno y algunas cuestiones vinculadas a lo que es también la educación hoy en la Argentina. Bien, Fundación Más Voces es una fundación, una organización no gubernamental, sin fines de lucro, completamente independiente, de Corrientes, Correntina, desde el año 2016 trabajamos y tenemos nuestro campo de trabajo específicamente en educación. Uh-huh. Nosotros trabajamos programas y proyectos educativos con los que buscamos que la educación de calidad llegue a todos los sectores. Uh-huh. Entonces focalizamos nuestro trabajo básicamente en escuelas de sectores vulnerables o periféricas de la ciudad de Corrientes, sí. Donde trabajamos programas que tienen que ver con la alfabetización, la convivencia escolar y demás, en pos de mejorar los aprendizajes de los niños de la ciudad. Uh-huh. ¿Y cómo tomaron ustedes, Marcelo, estas declaraciones del diputado Venegas Lynch en torno a lo que, de alguna manera, cuestionar la obligatoriedad en los ciclos básicos de la educación? Básicamente no tenemos una postura muy institucional tomada, creo que también lo tomamos como de quién viene, ¿no? Estamos en un momento donde absolutamente todo está en discusión, absolutamente todo tiene mucho rebote en los medios, en el rating, en el mainstream, Uh-huh. en las redes sociales, rebota Uh-huh. mucho todo. Y bueno, creo que también es un poco la estrategia del gobierno, ¿no? Uh-huh. Venir y traer un montón de discusiones para generar eso, ¿no? Para generar ruido, generar rebote. Y bueno, claramente como fundación que trabajamos a la educación como una herramienta de transformación, no pensamos así. También es cierto que consideramos que es algo que no tiene mucho asidero y mucha lógica, no es más que una frase que busca la crispación o la provocación, entonces lo tomamos como eso, pero está claro que la educación y la educación pública es uno de los valores básicos de la sociedad argentina, es un capítulo y un elemento básico de nuestra historia como país, y nosotros obviamente que defendemos y estamos de ese lado, digamos. Después hay un montón de cosas en el medio que son discutibles, pero me parece que el derecho a la educación, el acceso a la educación y garantizar la educación pública como servicio esencial o básico del país, ya sea del país a nivel jurisdicción nacional como jurisdicciones provinciales, nos parece que no tiene lugar esa discusión, digamos. Sí tiene por ahí lugar más la discusión de por qué justo en este momento están empezando a pasar esas cosas, pero eso, no salimos de ahí, digamos. Uh-huh. Vos sabés que incluso pensaba en esto de prácticamente estamos rediscutiendo muchas cosas, o por lo menos desde un sector se están rediscutiendo muchas cosas que desde otros lugares prácticamente no se discuten. Digo, hablar de una situación como esta cuando una de las grandes leyes de la Argentina es la que justamente la ley 1420 que garantiza la obligatoriedad escolar, obligatoriedad, gratuidad y escolarización común, digamos, para todos quienes habiten el territorio nacional. Me parece también un poquito reafirmar todo esto que se ha construido y que se ha trabajado, por más que se puedan de alguna manera a través de los medios, en algunos casos discutirlos, en algunos casos aplicarlas o tratar de llevarlas adelante de otra manera. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan aquí en la ciudad? Digamos, bien mencionabas hoy esto de el trabajo con algunas escuelas, sobre todo periféricas. ¿Cómo vienen analizando las distintas cuestiones vinculadas a la trayectoria, a la participación de los chicos, por ejemplo, teniendo en cuenta, bueno, todo el contexto en el que estamos atravesando?
Bien, lo que nosotros tenemos claro y vemos es que hay a nivel discusión del sistema educativo o la educación pública como discusión nacional, hay una cuestión que es clave, que tiene que ver con el enfoque, el alcance, y me parece que es el punto de partida de donde se parte. La educación son jurisdicciones provinciales, ¿sí? Todo lo que es el funcionamiento de una escuela primaria, un jardín, nivel inicial, secundaria más, es jurisdicción provincial. Los docentes del sistema de educación público son empleados de la provincia de Corrientes, en este caso, de las diferentes provincias del país en los otros. La nación se caracteriza por algunas cuestiones, como que es justamente la jurisdicción que tiene más recursos y no tiene territorio, que cuando hablamos de educación y la jurisdicción de la educación de la nación, estamos hablando de las universidades públicas, que encima son entes autárquicos, digamos, o sea, tienen autonomía en la toma de decisiones, en la gestión y más, por ahí no es tanta autonomía a nivel presupuestario, pero en todo el resto de las cosas sí. Entonces, cuando hablamos de educación y educación pública, tenemos que hacer foco en las provincias. Eso es algo que se nota y está muy presente en todas las escuelas. Punto uno, sí, por ahí nos ponemos a discutir políticas públicas, educativas, que esperamos que haga la nación en pos de que se implemente en una provincia, probablemente estemos gastando mucho tiempo en algo que por ahí no es el enfoque correcto. La nación puede tirar algunos lineamientos e inyectar muchísima cantidad de recursos si tiene ganas y si considera que es lo prioritario, y sobre todo después empieza toda la parte política, ¿no? De dónde van los recursos, por qué, para qué, y cómo, cuándo y dónde. Pero si hablamos de educación pública, tenemos que hablar de las jurisdicciones provinciales. Punto uno. Punto número dos. Cuando hablamos de educación hay que hablar en términos a larguísimos plazos, ¿sí? Una persona que entra a la escuela primaria a los 6 años está en el sistema educativo durante 12 años, ¿sí? Sale con 18. En todo ese proceso, en Argentina o en Corrientes generalmente se dan crisis, cambios de sistema, cambios de currícula y un montón de cuestiones. Entonces, cuando hablamos de la trayectoria educativa de una persona, de un ciudadano, estamos hablando de 12 años mínimamente, 13 si agregamos el nivel inicial, y 14 si hablamos de una persona que está en una escuela técnica, por ejemplo. Y ahí hay un montón de discusiones, y la única forma de medir eso es con datos, ¿sí? Y hoy, un dato cierto que hay en Argentina es que, siendo la educación un valor clave de la sociedad, el 46% de los chicos de 10 años no entiende lo que lee y lo que escribe. ¿Sí? Eso es un dato que está en el medio de la discusión. Otra discusión que estamos viendo es que hoy la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales del país no cuenta con los recursos para pagar o cubrir lo que es un sistema educativo, ¿sí? Los sueldos de los docentes, la infraestructura y demás. Y eso es algo que se arrastra probablemente hace 30 años. Entonces, cuando discutimos el sistema educativo, nosotros tenemos el foco puesto ahí, ¿sí? La regularidad, la cantidad de días de clases, el ausentismo de los alumnos, que es un tema que es súper importante y que no se discute tanto, porque cuando hablamos de ausentismo siempre hacemos foco en el docente, el ausentismo de los alumnos, que hay un montón de causas atrás de eso, el nivel de exigencia, las evaluaciones, qué se hace con los resultados de las evaluaciones, cómo se desarrollan políticas públicas en base a los datos. Todo eso es algo que tenemos que discutir, y cuando uno entra a una escuela, eso está todo el tiempo en el ambiente. Y es algo que la verdad que hace muchísimos años no es que hay cambios rotundos en resultados o en estrategias, sino que la verdad que hay un montón de ruido en el medio, pero a nivel datos y monotonía, a nivel datos e inercia del sistema está bastante quieto hace muchísimo tiempo. Marcelo, en esto que mencionás de los datos, ¿tienen algún tipo de estadística, de número sobre la relación entre el trabajo infantil y la deserción escolar? No tenemos esos datos específicamente. Lo que tenemos el dato es que hoy en Argentina el número de personas en el sistema educativo es más alto que nunca.
¿sí? Ese es uno de los pocos datos positivos que hay en el sistema educativo. Los ciudadanos del país y las provincias se preocupan porque los niños inicialmente y los jóvenes en un segundo momento estén dentro del sistema educativo. Está cerca del 90 y pico de personas que están nunca hubo este número, por lo menos en la historia moderna, ¿no? Así que ese es un datazo, ¿sí? Porque, bueno, estar en el sistema educativo hoy tiene un montón de estímulos positivos que tienen que ver con programas sociales y asistencias, e incluso cuestiones que tienen que ver con la alimentación básica. Pero hay un montón de estímulos para que las familias decidan que los chicos estén en el sistema educativo. Y ese dato es alto. Por ende, la deserción también está en niveles bajos, digamos. Después, por ejemplo, tenemos el dato de que de cada 100 chicos, 13 chicos terminan la escuela secundaria en tiempo y forma y con los niveles de conocimiento mínimos indispensables esperados por el sistema. Ese también es otro dato. O sea, los chicos están en el sistema educativo, pero el tiempo que permanecen adentro no es óptimo y los niveles de conocimiento con los que salen tampoco. Entonces hay que analizar en varias ópticas a la vez para tener la foto. Lo que sí sabemos es que los datos, los indicadores de calidad educativa de Argentina desde el año 97 empeoran, digamos. Eso es algo permanente. Con todos los colores que hubo en el medio, del 97 a hoy, los datos siempre empeoraron. Y ese deterioro que bien marcás y que se sostiene ya hace bastante tiempo, que incluso atravesó a distintas generaciones que pasaron por ese sistema educativo y que hasta quizás hoy se nota y se nota cada vez más, ¿a qué se atribuye? Y bueno, en la década del 90 fue la reforma del sistema educativo, donde justamente una de las características del sistema educativo argentino es esta cuestión de un gobierno nacional sin territorio, es decir, sin instituciones en territorio que mantener y muchísimos recursos, y provincias con un montón de territorio, es decir, instituciones y sistemas educativos que mantener con menos recursos. Eso hizo que se descalibren todos los indicadores. También ahí cada provincia empezó a tener su estrategia. Acá en Corrientes, ¿no? Según recuerdo, yo tengo 37 años, por lo que entre la década del 90 y la década del 2000 yo he sido parte de 2 reformas del sistema educativo. Mi hermano terminó la primaria en 7º grado, yo terminé la primaria en 6º grado, ya pasé a la secundaria, pasamos casi el mismo año a la secundaria los dos, y después él tuvo polimodal y claro. 7º grado y EGB3, y después ya mi primo, creo que 3 años más chico que yo, ya fue otra vez a la secundaria de 1º a 7º o a 6º. Esas cosas empezaron a pasar en todas las provincias, en todos los niveles. Y bueno, ahí están los resultados. ¿Y qué rol cumple hoy la institución educativa? ¿Sentís que esto ha cambiado, que hoy se ha transformado en otra cosa? Vos bien mencionabas, o por ahí hablábamos también, sobre todo de lo que hace a la deserción escolar o a las trayectorias debilitadas por un montón de cuestiones, donde la educación hoy o las instituciones educativas parecieran no ser ese lugar de formación al que siempre fueron y pasan a ser un lugar casi de contención, o un lugar organizador prácticamente de la vida de la sociedad y de los padres. ¿Qué rol ven ustedes que hoy tiene la educación y las instituciones educativas? Bien, ahí nosotros tenemos la visión de que la escuela sigue siendo central en la vida en sociedad, digamos. Creo que si en algún momento se dudó de eso, que por ahí pueden ser más percepciones o en base a experiencias que tenemos las familias, digamos, de cuando los chicos entran a la escuela y vemos lo que pasa adentro, comparamos con cuando nosotros éramos chicos o con otra, y ahí siempre decimos, esto no era así, no debería ser así. Pero si hubo dudas en relación a eso, nosotros nunca la tuvimos como Fundación Más Voces, como la centralidad de la escuela. Creo que la pandemia vino a enseñarnos, a mostrarnos o a recordarnos quizás que la escuela sigue siendo uno de los protagonistas centrales de la vida en sociedad. Cuando las escuelas estuvieron cerradas, a todos
a todos los más de 40 millones de habitantes nos impactó, ya sea por el hijo, la hija, el hermano, el hermanito, el primo, la primita, el vecino, el sobrino, que decir, bueno, no hay escuela, digamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo nos trasladamos? ¿Quién le enseña? ¿Cómo avanzamos? Y ahí estuvo, me parece, la máxima enseñanza. Creo que también desde ahí la sociedad argentina empezó a discutir un montón de cuestiones que tienen que ver con la educación, que estaban recontra dormidas, y que la pandemia, nos la tiró por la cara, un hermoso cachetazo, y ahí empezamos a discutir datos de calidad, calidad educativa, días de clases, ausentismo, estrategias pedagógicas, alfabetización. Me parece que el rol del docente, me parece que eso vino con la pandemia. Entonces, la escuela sigue siendo clave en la vida en sociedad, en la organización social del país, de la provincia, de la ciudad. Para nosotros es así. Para nosotros la escuela, por más que sigue siendo central, no escapa de los miles de problemas que tenemos como sociedad, en desigualdad, en pobreza, en falta de oportunidades, en infraestructura, en innovación, en presupuesto, en modernización. No escapa de eso, y creo que ninguna institución escapa de eso. Pero me parece que la centralidad está ahí. No sé si no hay lugar a la discusión, digamos. Creo que si hay personas que no piensan eso, son verdaderamente muy minoritarios, y lamentablemente últimamente están teniendo mucho micrófono. O sea que uno de los desafíos podría ser, de alguna manera, en función de todo lo que venimos hablando, tratar de articular políticas que trasciendan más allá a la esfera de los gobiernos provinciales, digo, entendiendo que la educación está en manos de las provincias, o la gestión de la educación está en manos de cada una de las provincias. Lo ideal sería por ahí tratar de establecer estrategias unificadas o criterios unificados para que esto pueda equilibrarse y compensarse de alguna forma. ¿Es posible esto, entendiendo las diferencias que existen en cada provincia, en cada región del país? Y eso sería lo ideal, pero me parece que es bastante difícil. Existe el Consejo Federal de Educación, que es un lugar donde están los 24 ministros de Educación del país y el Ministerio de Educación Nacional, que es un órgano colegiado donde se deciden líneas de acción estratégica, pero que no maneja fondo, y sobre todo las decisiones del Consejo Federal de Educación no son obligatorias. Entonces, en el Consejo Federal de Educación se decide por unanimidad de los 25 ministros del país 190 días de clases, pero después que las provincias no cumplen 190 días de clases, no pasa nada, vayamos el año que viene. Entonces, obviamente que sería lo ideal, pero no sé, lo que yo creo que lo que es real es que las provincias deberían tener terminar de convencerse de planes pedagógicos, de destinar más recursos, que probablemente no los tenga, pero destinar más recursos o ver cómo gestionar esos recursos y demás. Yo no sé si la provincia de Santa Cruz, no sé si a nosotros, pongo la provincia de Santa Cruz, no sé si la provincia de Corrientes y la provincia de Santa Cruz deberían tener el mismo sistema educativo. La verdad que no sé. Sí sé que debería ser educación pública, debería ser inclusivo, debería ser transformador y debería ser obligatorio, pero no sé si a nivel ruralidad, la ruralidad pesa lo mismo en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de Catamarca, que en la provincia de Corrientes, por ejemplo, o que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí me parece que un montón de cuestiones. No sé si la infraestructura, una provincia como Tierra del Fuego, las provincias, la infraestructura o la prioridad de la infraestructura escolar debería ser la misma que la provincia de Formosa o la provincia de San Juan. No sé, no creo que sea así, pero lo que sí me parece es que lo que debe haber es un compromiso en los datos. A ver, que los chicos a los 10 años sepan leer y escribir bien, de corrido y a conciencia. Eso de Ushuaia a la Caca, de los Andes al mar argentino, y después vemos los días de clase, la estrategia, si la escuela tiene que tener calefacción para frío o para calor, la ruralidad, el urbano, la cantidad de docentes por alumno, eso se puede ver, pero que aprendan a leer y a escribir, eso. Cuando yo era chico, me acuerdo, siempre se decía, los chicos llegan a la universidad sin hacer una regla de 3 simples. Después, cuando yo estaba en la escuela secundaria, los chicos llegan a la secundaria sin hacer una operación matemática, sin saber hacer una operación matemática o sin comprender un texto complejo.
Y hoy la unanimidad en el área especialista de educación está en, acá la clave es la alfabetización. Los chicos de los 5 hasta los 10 años tienen que aprender y a leer y escribir de corrido y entenderlo. Sin eso no hay comprensión de texto complejo, no hay operación matemática, no hay sentido crítico, no hay posibilidades de hacer una carrera universitaria, no hay, incluso salir a buscar como alguien que puede ser empresario o empleador, salir a buscar personas con habilidades desarrolladas para cargos complejos, va a haber cada vez menos posibilidades. ¿Sí? Entonces vamos a eso. Y seguramente cuando lleguemos a niveles altísimos de alfabetización inicial a los 10 años, probablemente el problema empieza a ser la parte del nivel inicial, con lo que es el entorno estimulante alfabetizador, lo que se llama, el reconocer las letras, el reconocer los sonidos de las letras, y ahí hay que ir a la base. ¿Sí? Tiene que ser un camino, no tratar de cambiar la educación de un chico que tiene 20 años. No es ahí, el foco no debería estar ahí. Marcelo, claramente con todo lo que venimos hablando es un tema súper complejo y parece no haber demasiadas respuestas y más interrogantes que otra cosa. Que a lo largo de los años, con todos los procesos, los intentos, las distintas disposiciones, en algún momento se indicó que, no se repita, o después, sí pueden repetir, o primero esto, después lo otro. A lo largo de todos estos años, llegamos a una conclusión, la gente que lo piensa más, nosotros podemos quizá hablarlo desde más lo chabacano si se quiere, porque no estamos metidos en el sistema y no sabemos un montón de cuestiones, pero ¿se llega a alguna conclusión? ¿Cómo llegamos a estos niveles de alfabetización? Porque antes se llegaba y ahora no. Mencionamos muchos aspectos, lo económico, lo material, la infraestructura, alumnos por maestro. ¿Tenemos algún camino para llegar? Perdón. No hay problema. Bien, nosotros trabajamos en base a datos, ¿no? Datos públicos de calidad educativa. El tema de la repitencia, las materias las previas, ¿no? Poder pasar de año en relación, antes era con 2 previas, ahora quizá con más, o eso fue cambiando bastante, no sé en qué número está hoy. El tema de la presencia en la escuela, cuando yo era chico, porque eran 15 faltas, hoy tengo entendido que son considerablemente más, y demás. Yo creo que por ahí siempre se trató de adaptar el sistema a que las familias decidan mantener a los chicos en el sistema, que ese es el dato que es bueno, ¿no? Estamos en niveles altísimos de porcentaje de las familias que deciden que los chicos estén en el sistema educativo. Ahora, a nivel calidad educativa no se movió el amperímetro, sigue fijo para abajo. Sinceramente no sé, creo que tiene que haber cierto grado de exigencia, creo que los chicos tienen que tener metas de llegar a cierto nivel, ya sea con un número o con una letra, pero saber que si yo no llego a ese número o a esa letra no puedo continuar un camino, o por lo menos voy a tener que reforzar o dedicarle más tiempo a poder llegar a ese número de letra, porque si mis compañeros llegan, es para avanzar juntos en el proceso. Me parece que eso es importante que esté en el sistema educativo. Por ahí también, en esta cuestión de ser innovador, muchas veces las decisiones van más por modas o tendencias o correctismo que por otros lados, que tienen que ver con tomar decisiones que mejoren los indicadores de educación para bien. Que estaba pasando todo lo contrario. Ahora se tomó, por ejemplo, una discusión que se dio hace poco es, el año pasado se implementó 1 hora más en el aula para las escuelas primarias. Sí. Genial, creo que no hay cosa más positiva que los chicos estén más tiempo en la escuela. Genial. ¿Qué se hace con esa hora? Es discutible, hay un montón de posibilidades, cada escuela tendrá sus necesidades, sus recursos y sus posibilidades. No se discute, pero festejemos. ¿Qué pasa? En febrero se cortó el Fondo Nacional Docente, que era como un extra que mandaba la Nación, que no estaba regulado, estaba siempre ahí, pero nunca nadie se tomó el trabajo de abrocharlo, digamos. Entonces se cerró esa canilla
Y muchas jurisdicciones, no es el caso de Corrientes, pero muchas jurisdicciones, ¿qué fue la primera decisión que tomaron? No, una hora más es muy caro, para los recursos que tenemos, cortemos. Ahí hay un claro ejemplo que pasó en los últimos 2 meses. Se tomó una buena decisión que cuando faltaron unos pesos fue lo primero que se cortó. Un claro ejemplo. No fue en Corrientes el caso, ha pasado en otras partes del país. Entonces, esas prácticas es la que venimos viviendo hace 30 años y es lo que nos trajeron hasta acá. No esa práctica de agregar o quitar una hora. Esa lógica de toma de decisiones. No, claro, sí. Sí. Entonces eso es el punto. Entonces nosotros decimos, tomemos decisiones en base a que mejoren el indicador educativo de calidad. ¿Cuáles son las decisiones? Hoy en Argentina se evalúa la lectoescritura de los chicos en 6º grado. Lo que nosotros decimos, como red, somos parte de una red de organizaciones por la educación, midamos en 3º. Claro. Midamos en 3º. Porque si esa evaluación sale mal, tenemos 3 años hasta que el chico llegue a 6º para mejorarlo. No esperemos a 6º para decir, llegó mal y bueno, que vaya a la secundaria, a ver qué onda. Tomámoslo en 3º. Después, además de tomar la evaluación esa, que sería ya, eso sí es una política a nivel nacional, ¿no? Las evaluaciones a aprender, estamos hablando. No solo eso, sino que una vez que tengamos los resultados, tomamos decisiones en base a ese resultado. ¿Es malo el número? Bueno, ¿qué hay que hacer para mejorarlo? ¿Qué recursos se necesita? ¿Qué se hace en nuestros países? Esa es la postura de Fundación Más Voces y es por eso lo que venimos trabajando, ¿verdad? Marcelo, gracias, muy amable por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y buenísimo que nos tomemos el tiempo de hablar de estos temas a esta hora en estos medios, así que gracias. No, por favor, hasta luego, un abrazo grande. Hasta luego. Marcelo Velázquez, director de la Fundación Más Voces, charlaba con nosotros. En este caso, bueno,